Llegar en tren a la ciudad y nada más descender al andén, tener una visión panorámica de la misma, era lo que pretendía el arquitecto Severino Achúcarro con esta extraordinaria logia dispuesta en la fachada principal de su proyecto. Una idea original con la que convirtió a la Estación de la Concordia en una de las mejores obras de la arquitectura ferroviaria. Además, esta línea de ferrocarril en particular, ha estado ligada directamente a una etapa de nuestra vida, con lo cual también existe en este caso un vínculo sentimental, más allá del interés arquitectónico por este edificio. Ya hemos abordado aquí en nuestro canal la historia del ferrocarril en Bilbao con sus luces y sus sombras. Vamos a recuperar un pequeño fragmento. Una estación término es una estación de cabecera o de inicio de una línea de ferrocarril, y en Bilbao se dio un hecho insólito, ya que en un breve espacio de tiempo llegaron a coexistir, no una, ni dos, ni tres, sino hasta 7 estaciones término. No hemos encontrado en nuestro entorno europeo más inmediato ninguna otra ciudad en la que se diera una circunstancia tan excepcional como esta. Estamos precisamente en la Estación de la Concordia, una de esas 7 estaciones término que coexistieron en Bilbao, en nuestra ciudad, y que fue posible gracias a la fructífera colaboración entre arquitectura e ingeniería. La arquitectura de la mano de Severino Achúcarro y la ingeniería de la mano de Valentín Gorbeña, dos grandes profesionales bilbaínos. Os vamos a contar su historia aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. La Compañía del Ferrocarril de Santander a Bilbao surgió de la fusión de dos compañías y sus correspondientes líneas ya existentes entre Santander, Solares y Zalla, a las que se sumó la Compañía del Ferrocarril del Cadagua. Inicialmente, esta línea entre Santander y Bilbao terminaba su recorrido en la estación de Zorroza, pero enseguida se decidió construir un ramal entre Zorroza y Bilbao, prolongación absolutamente necesaria para enclavar en el centro de la villa una estación de viajeros y otra de mercancías de pequeña velocidad. Posteriormente se inauguraría un ramal hasta Balmaseda y otro hasta Liérganes, en Cantabria, así como un servicio combinado con el ferrocarril de la Robla, en León. Como en casi todas estas compañías ferroviarias, su promotor fue uno de los grandes empresarios vizcaínos de la época, en esta ocasión Víctor Chávarri. Encajada con grandes dificultades constructivas entre las estaciones de Abando y de La Naja, que habían sido construidas unos años antes, su vestíbulo inferior, además del punto de acceso hacia los andenes superiores, suponía una comunicación directa entre la ciudad antigua y el ensanche, que, proyectado por el propio Achúcarro, empezaba a desarrollarse en aquellos años. Y a través de su extraordinaria logia superior, los viajeros que llegaban a Bilbao en tren podían contemplar una amplia panorámica de la ciudad antigua y de su entorno. Valentín Gorbeña obtuvo en Madrid el título de ingeniero de caminos, canales y puertos, especializándose en proyectar, construir y explotar líneas ferroviarias, combinando su faceta técnica con la empresarial. Pero también participó en proyectos tan variados como el tranvía aéreo de Monte Ulía, en San Sebastián, o el transbordador sobre las cataratas del Niágara, en Canadá, en colaboración con el también ingeniero Leonardo Torres Quevedo. Fue director del puerto de Bilbao, miembro del Consejo de Obras Públicas y presidente de la Sociedad Bilbaína, entre otros cargos. Severino Achúcarro, tras realizar sus estudios de arquitectura en Madrid, se instaló en Bilbao, su villa natal, donde se encuentra la mayor parte de su obra. La torre y fachada de la Iglesia Catedral de Santiago, la sede de la Sociedad El Sitio, actual Biblioteca de Bidebarrieta, el Hotel Terminus, vinculado a la línea ferroviaria Bilbao-Tudela,
o la Escuela de Ingenieros de la Casilla, ya desaparecida, son algunas de sus obras. Tuvo una participación destacada en el proyecto del ensanche, junto a los ingenieros Ernesto Hofmeyer y Pablo Alzola, proyecto que supondría el nacimiento del nuevo Bilbao en la margen izquierda de la ría, sobre la Vega de Abando, al albor de la prosperidad económica que la nueva etapa industrial estaba generando y que le proporcionó el apodo de el viejo maestro del ensanche. Cuando se decidió construir una estación de viajeros para la Compañía de Ferrocarriles de Santander a Bilbao, de la que el propio Gorbeña era gerente, el solar disponible era compartido por las otras dos estaciones existentes y por la central eléctrica Electra, que también había sido construida por Gorbeña. Debido a la falta material de espacio, la nueva terminal, en lugar de concentrar todos los servicios de viajeros y mercancías de forma análoga a la mayoría de estaciones ferroviarias, se especializó únicamente en el transporte de pasajeros, mientras que las dependencias de carga se establecieron en la zona de la Casilla. Ambas instalaciones quedaban enlazadas mediante un túnel de doble vía y 983 metros de longitud. En marzo de 1896 se emprendieron las obras de construcción de la estación de la Concordia. Las vías de la nueva terminal se dispusieron sobre un amplio puente de estructura metálica bajo el cual se estableció el vestíbulo, de forma análoga a la de algunas estaciones de Berlín o Londres, dispuestas también sobre viaductos. Esta estructura, al igual que el resto del ramal, fue diseñada por el ingeniero Valentín Gorbeña, y sus obras estaban prácticamente concluidas en el verano de 1898. De este modo, el 19 de julio llegó a la nueva estación la primera locomotora de pruebas, y 2 días más tarde, el 21 de julio, entró en servicio con el establecimiento de 3 trenes diarios a Santander y otros tantos a Balmaseda. El inicio del servicio ferroviario en la nueva estación no significó el final de las obras en la Concordia. La construcción del programa arquitectónico diseñado por el arquitecto Severino Achúcarro se prolongó hasta el año 1901. El remate final de los trabajos fue la inauguración, el 8 de enero de 1902, del busto del empresario Víctor Chávarri, que había fallecido poco antes. Esta escultura, realizada en homenaje a quien había sido el principal promotor del ferrocarril de Santander a Bilbao, sigue presidiendo el andén de salidas de la terminal. La estación disponía inicialmente de 2 andenes, el de llegadas, situado en su lado noroeste, y el de salidas en su lado sureste, junto a la calle Bailén y la Ría. Las vías se configuraron de forma similar a la de otros proyectos de Gorbeña, con una tercera vía central situada entre las de los andenes y que junto a ellas convergía en la cabecera de la estación en un puente giratorio, lo que facilitaba las maniobras de paso de las locomotoras de vapor desde la cabeza a la cola del tren. Además, contaba con un montacargas eléctrico instalado en 1904. En cuanto a la parte arquitectónica diseñada por Achúcarro, el aspecto más destacado de la Estación de la Concordia es su elegante fachada, con la que el arquitecto cerró las instalaciones hacia la céntrica calle Bailén, fachada que dividió en 3 partes. La primera, que corresponde al viaducto superior y al vestíbulo de acceso inferior, tiene una composición tripartita y simétrica, con un vano central muy liviano realizado en vidrio y hierro combinado con piezas cerámicas atribuidas al artista madrileño Daniel Zuluaga, coronado por un tímpano semicircular con el reloj y el rótulo de la estación, composición que recuerda a la de algunas estaciones centroeuropeas de la época. A ambos lados se levantan 2 cuerpos en piedra de sillería, rematados con sus respectivos frontispicios. El cuerpo derecho se destinaba en su parte baja a uso comercial. En contraste con el cuerpo central, en el segundo tramo de la fachada destaca una logia de columnas de estilo dórico que funciona como auténtico mirador desde la zona de los andenes hacia la ciudad antigua. Cierra el conjunto un tercer cuerpo realizado en piedra de sillería con cubierta en mansarda, muy del gusto afrancesado de Achúcarro, en el que se ubican las oficinas y que originalmente contaba con una pasarela de madera que facilitaba el transbordo con el ferrocarril de la Estación del Norte.
Una extraordinaria fachada de estilo modernista de influencia centroeuropea, que remarcaba la horizontalidad del transporte ferroviario y que se adaptaba en cada uno de sus tramos a la funcionalidad interna del edificio, con una brillante combinación de materiales y unos precisos detalles constructivos. El propio Achúcarro proyectó también la estación cabecera de esta línea en Santander, inaugurada en 1904, otra gran obra que lamentablemente fue demolida 4 décadas después al decidirse el traslado de la estación a una ubicación más céntrica en la ciudad. A lo largo de su dilatada trayectoria, la estación ha sido objeto de varias obras de reforma y adecuación que han alterado en parte su apariencia original. En 1939 se modificaron las marquesinas de los andenes. Entre 1971 y 1977, unas desafortunadas intervenciones cubrieron de mármol las estructuras metálicas roblonadas del vestíbulo, destruyendo también el mural del gran ceramista Daniel Zuloaga, que se encontraba junto a las escaleras de acceso a los andenes. La zona de vías se protegió con una cubierta curva tras la desaparición de las locomotoras de vapor y la electrificación de la línea. En 1992 se realizó una nueva reforma que recuperó el estado original del vestíbulo y su extraordinaria estructura roblonada, así como el cromatismo de la fachada que se había ido perdiendo con el paso de los años. Ya en el siglo XXI, en el año 2002, la terminal fue sometida a una nueva remodelación, con una última intervención en el año 2007, con la apertura de una nueva fachada cristalada a la calle José María Olavarri y el saneamiento general de las instalaciones. Una curiosidad. Un día del mes de enero de 1969 empezaron a caer cascotes sobre el túnel de entrada a la estación, a la altura de Zabalburu, lo que causó la alarma entre los operarios de la línea de ferrocarril. Se descubrió que la causa era la construcción de las torres que se estaban levantando en esa zona. Una de ellas se situaba justo encima del túnel y su cimentación era la causante de los desprendimientos. Sorprendentemente, nadie había advertido esta circunstancia. Tuvieron que paralizarse las obras y modificar dicha cimentación, salvando el trazado del túnel. La llegada del tren de alta velocidad a Bilbao, aún sin una fecha concreta, plantea algunas dudas sobre el futuro de esta estación. Seguirá manteniendo su funcionamiento autónomo, quedará integrada dentro de la nueva estación, se alterará su configuración actual.
Esperamos al menos que esta joya de la arquitectura ferroviaria, fruto de la colaboración de dos grandes profesionales bilbaínos, siga manteniendo intacto su atractivo, tanto interior o exterior, y podamos seguir disfrutando de ella tras más de 125 años de trayectoria. Y ya para terminar, ¿de dónde le viene el nombre de la Concordia? Bueno, pues ya tenéis tarea para los próximos días.